Muy buenas tardes, mi nombre es Diego Alfredo Arevalo Hernández, mi número de carnet es el 994119-1988. En esta parte del examen vamos a desarrollar los temas propuestos por la maestra. Muy bien, comencemos. Nuestro primer tema, nuestra primera parte de este video nos habla del desempleo a nivel mundial derivado de la emergencia del COVID-19. Entonces, ¿qué medidas han tomado los gobiernos en protección de los empleos? Vamos a desarrollar eso. Por ejemplo, los teletrabajos, subsidios, seguros por desempleo, entre otros. Sigamos. Por ejemplo, en Guatemala, ante la emergencia del COVID-19, cuando todo esto empezó, las empresas tuvieron que cerrar por órdenes del gobierno. A excepción de, pues obviamente, las empresas primordiales para sustentar la vida. Por ejemplo, las alimenticias, productores distribuidoras de agua, entre otras, ¿verdad? Las empresas no pueden despedir a sus empleados como consecuencia de las medidas anunciadas por el presidente Alejandro Yamatei para la prevención del contagio del coronavirus. Cuando esto empezó, se dijo que las empresas no iban a poder despedir a nadie, que no podían venir y decir que por la situación iban a despedir al personal y que se iba a caer pues, todas las personas sin trabajo, ¿verdad? Muchas empresas acataron esto, sin embargo no fue algo que todas las empresas siguieron a pie de la letra. A decir verdad, hubieron muchas quejas casi de inmediato, denuncias casi de inmediato de empresas que estaban comenzando a despedir a sus trabajadores, por ejemplo Skillets. Casi que a las 4 horas, 5 horas o al mediodía siguiente, muchos empleados habían sido despedidos a causa de esto. Pero obviamente pues las empresas no pueden pagar a empleados siempre y cuando no se esté trabajando, ¿verdad? En teoría el gobierno iba a ayudar a estas empresas con cierto subsidio para poderles pagar a los empleados. Sin embargo, no todas las empresas saldrían beneficiadas con esto. También nos dice, también en esos días se dijo que las empresas no podían obligar a sus trabajadores a tomar vacaciones. Dice. Las empresas no iban a poder mandar a sus empleados a sus casas y para no salir perdiendo, decir que iban a agarrar esos días como vacaciones. ¿Por qué? El gobierno impuso esto por el hecho de que no eran vacaciones, de verdad. Un empleado necesita las vacaciones para desestresarse y descansar, para mantener un poco de recreación en su vida, ¿verdad? Normalmente los empleados utilizan este tiempo para irse, que les digo yo, a la playa o a algún lugar a distraerse con su familia y ese tipo de cosas. Esas son vacaciones. Mientras que cuando nos mandaron a nuestras casas, realmente no íbamos a estar encerrados. Incluso podía llegar a resultar en estrés por el encierro, ¿verdad? Pero también estaba la opción de que los trabajadores fueran razonables y pues hablaran con el patrono y llegaran a un acuerdo, ¿verdad? De dar sus vacaciones por voluntad propia. Obviamente los patronos no tenían por qué amenazarlos, ¿verdad? De decirles, miren, si no nos dan vacaciones no hay de otra. Le hacemos sus cartas y se van, ¿verdad? No se podía hacer eso, ¿verdad? En El Salvador, por ejemplo, también se llegó han tomado casi las mismas medidas de prevención que en el país, casi al mismo tiempo, ¿verdad? El presidente Nayib Bukele ha sido un poco más riguroso con esto. Por ejemplo, hace poco se sabía la situación de una compañía de frituras que el presidente mandó a cerrar por el hecho de que él decía que no se necesitaba de frituras en ese momento para sustentar la vida alimenticia, ¿verdad? Entonces, esa es la situación en El Salvador. Han tomado fuertes medidas, aún mayores que las del país, y por lo visto pues está funcionando a su manera, pero funciona, ¿verdad? Tenemos que para proteger el trabajo también se promocionó bastante el teletrabajo. Normalmente en Guatemala no está regulado el teletrabajo, ¿verdad? Aunque hay leyes que se pueden implementar. Por ejemplo, son normas generales que regulan el trabajo, ¿verdad? Estas están estipuladas en el Código de Trabajo. Nos dice también que el trabajador mantiene todos sus derechos y obligaciones que se derivan del mismo. ¿Por qué? Porque el trabajador sigue trabajando desde su casa, pero trabaja, ¿verdad? O sea, tiene un patrón y es un empleado, ¿verdad?
Asimismo, dice el patrón o empleador también mantiene todos sus derechos y obligaciones derivadas del contrato. Aunque los trabajadores tienen sus derechos, también tienen que cumplir con sus obligaciones, no por el hecho de estar en su casa y sin supervisión, ellos van a venir y hacer lo que quieran, ¿verdad? Ellos tienen que cumplir con sus trabajos en las fechas estipuladas, tal y como se especificaba en el contrato o tal y como es en las directrices de su empleo, ¿verdad? ¿Qué solución se plantea para esta situación? Realmente la solución que se puede dar o la solución a la problemática del COVID-19 está en manos de médicos y científicos, porque ellos pueden ser los desarrolladores de una cura para contrarrestar esta enfermedad. Nosotros podemos plantear soluciones respecto al área laboral. Dentro de estas, pues la implementación del trabajo en casa, podríamos decir que ahorra gastos. O sea, con esto estoy diciendo que el teletrabajo puede ser beneficioso tanto para el empleado como para el empleador, ¿verdad? ¿Por qué? Por ejemplo, en una oficina en donde no se requiere la atención al cliente, sino que solo se requiere un procesamiento de datos en computadoras, por ejemplo, de una manera básica, esto puede repercutir bastante, puede ser bastante beneficioso para el empleador, para el patrono. ¿Por qué? Porque este se ahorra el uso de sus instalaciones. Imagínense si estuviera alquilando, él se podría ahorrar esto, el alquiler, gastos eléctricos, gastos de agua, gastos de limpieza, entre otros, ¿verdad? Realmente esto podría ayudar bastante en la economía de la propia empresa o en el desarrollo financiero de la propia empresa por el hecho de que no se puede ahorrar estos gastos. Para el empleado también puede resultar beneficioso por el hecho de que no tiene que estar exponiendo su vida diariamente por ejemplo, si él va en bus, exponiendo su vida diariamente con asaltos, con carteristas, por ejemplo, haciendo colas en el Transmetro en las mañanas, por ejemplo, que son bastante tediosas y estresantes. Al final del día vienen a cesarnos todo esto, ¿verdad? Otra de las ventajas sería que el empleado está en su casa, con su familia, obviamente está trabajando, pues, pero tiene a su familia a la par. Por ende, se comparte más tiempo con su familia. También podría ahorrarse en gastos de comida. Al estar en su casa puede venir y almorzar en su propia casa, ¿verdad? Sin estar corriendo y realmente esto es muy beneficioso, ¿verdad? Es el estrés en las oficinas. Podemos hablar también del estrés que se provoca estar en las oficinas. Muchas veces las oficinas son demasiado encerradas. Cuando llega la hora de almuerzo, incluso llega a lastimar los ojos el hecho de salir a la calle y ver la luz del sol por el hecho de que uno está estresado en las oficinas. Al estar en tu casa, pues nosotros podemos estar tranquilos en un ambiente que nosotros conocemos, ¿verdad? Tenemos el siguiente tema que nos dice el trabajo infantil. Nos dice, un reporte de un canal británico evidenció que en Guatemala existe el trabajo infantil en las fincas cafetaleras sin que nadie haga algo al respecto. Esto no es nada nuevo y no es el primer reporte que hacen del país sobre el trabajo infantil, ¿verdad? Incluso hace poco se supo de las personas que compraban café a Guatemala y que al enterarse de que había trabajo infantil y que la explotación infantil estaba dura en el país, dejaron de comprar y que luego de esto, bueno, se inició un gran proceso, se inició un movimiento para intentar frenar esto es el tema del trabajo infantil, ¿verdad? Sin embargo, aunque se ha logrado disminuir, no se ha acabado realmente en el país y aún sigue siendo bastante preocupante. El artículo 147 del Código de Trabajo nos da una protección especial para las mujeres y menores de edad. El trabajo de las mujeres y menores de edad debe ser adecuado especialmente a su edad, condiciones o estado físico y desarrollo intelectual y moral. Con esto dice que no debemos, esto básicamente nos dice que no debemos explotar a nuestros trabajadores, ¿verdad? A nuestros trabajadores, ¿verdad? Especialmente si son mujeres y menores de edad. El artículo 148 nos prohíbe que el trabajo en lugares insalubres y peligrosos para varones, mujeres y menores de edad, según la determinación que de unos y otros deba hacer reglamento en su defecto la Inspección General del Trabajo. Nos dice que se suprime el trabajo nocturno y la jornada extraordinaria de los menores de edad.
El trabajo diurno de los menores de edad en cantinas u otros establecimientos análogos en que se expedan bebidas alcohólicas destinadas al consumo inmediato y el trabajo de los menores de edad de 14 años de edad. Esto nos dice que ellos no pueden trabajar en licorerías, cantinas o cualquier otro lugar que provea de bebidas alcohólicas a sus clientes, ¿verdad? Obviamente esto es para proteger la caída en vicios de los niños y de los menores de edad, ¿verdad? Para poder, el artículo 150 del Código de Trabajo nos dice que la Inspección General de Trabajo puede extender en casos de excepción calificada autorizaciones escritas para permitir el trabajo ordinario diurno de los menores de 14 años o en su caso para reducir total o parcialmente las rebajas de la jornada ordinaria diurna que impone el artículo anterior. Con este objeto, dice, los interesados en que se extienden las respectivas autorizaciones deben probar que el menor de edad va a trabajar en vía de aprendizaje o que tiene necesidad de cooperar en la economía familiar por extrema pobreza de sus padres o de los que tienen a su cargo el cuidado de él. Esto va de la mano con la pobreza en Guatemala. Es que realmente, aunque está estipulado en la ley, no hay realmente la fuerza o no tiene, por alguna razón en el país esto no se le pone demasiado cuidado, ¿verdad? Pero básicamente esto nos dice que el menor de edad va a poder trabajar en pro de un aprendizaje o si tiene que cooperar con la economía de su familia. Si su familia realmente es demasiado pobre como para que él tenga que trabajar, ¿verdad? Eso es algo que se da bastante en el país. El inciso B de este artículo nos dice que se trata de trabajos livianos por su duración e intensidad, compatibles con la salud física, mental y moral del menor. Que no se le puede exigir más de lo que el cuerpo de este niño puede dar, ¿verdad? Y en alguna forma se cumple con el requisito de la obligatoriedad de su educación. En teoría el niño debería de poderse formar, ¿verdad? Cosa que acá, siempre cuando el niño trabaja es muy difícil que él se eduque, ¿verdad? Algunas de las soluciones que logré plantearme para este tema pues es el hecho de imponer medidas drásticas en contra del trabajo infantil, aunque realmente acá en Guatemala eso, por más que se intente, probablemente las mismas familias vendrían y dirían no, yo voy a poner a trabajar a mi niño porque no hay de otra. Realmente la pobreza en Guatemala no nos permite en este momento venir y decir que vamos a dejar de poner a los niños a trabajar, porque eso realmente vendría a destruir familias, ¿verdad? La economía de muchas familias que apenas si sobreviven con lo del día. El problema de esto es que en Guatemala aparentemente no tiene los recursos para lidiar con la pobreza extrema que aborda el país. Permítame, solo creo que se me quitó esto. Vamos a ver. Acá vamos. Muy bien, por ejemplo, cuando uno va por Escuintla, podemos ver en el camino a muchos niños picapiedras. Estos niños vienen de familias de extrema pobreza. Estos pobres niños se la mantienen picando piedras para poder vender piedrín. También tenemos los casos que siempre para diciembre se han dado, igual a diciembre se han dado, ¿verdad? De niños que hacen cohetes, que fabrican pirotecnia y han muerto a causa de incendios, ¿verdad? Normalmente, aunque nosotros hablamos mucho del trabajo infantil, no es algo que solo se da en Guatemala, es decir, verdad, se da en muchos países alrededor del mundo. Por ejemplo, tenemos a Perú y Bolivia. Estoy investigando, nos dice que Perú en Sudamérica o en América, estos casos de trabajo infantil se han reducido bastante. Sin embargo, en Perú ha sido uno de los países que menos ha avanzado en contra de esto a un ritmo demasiado lento. Por ejemplo, nos dice que este país sudamericano es el país con mayores tasas de trabajo infantil. Nos dice que más del 21.8% de niños y niñas adolescentes trabajan en este país. Estamos hablando que casi una cuarta parte de los niños de este país están en condiciones tan extremas que tienen que trabajar.
que tienen que ser explotados de cierta manera, ¿verdad? También tenemos el caso de Bolivia. Por ejemplo, en 2014 se dio de que se había hablado una ley en la que se decía que niños de menores de 14, de 10, entre 10 y 14 años podían trabajar. Esto, pues, en ese tiempo, pues, realmente vino a crear polémica y bastantes problemas en este país, ¿verdad? Sin embargo, esto se había hecho para poder regular el trabajo de ellos, para que no fueran demasiado perjudicados. Dice que en el 2018 la Asamblea Legislativa de Bolivia suprimió este apartado de la ley de niños, de la ley niña, niño, adolescente. Luego de esto dice que se autoriza el trabajo desde los 14 años de forma excepcional. Esto es igual que en Guatemala. En teoría aquí los menores de edad pueden trabajar a partir de los 14 años de edad y solo pueden trabajar menores de 14 años de edad, tal y como lo decíamos acá. Que sean pro de aprendizaje y que tienen necesidad de cooperar en la economía familiar por extrema pobreza de sus padres o de los que tienen a su cargo cuidado de él, ¿verdad? En Bolivia se prohíbe el trabajo infantil después de las 22 horas y nunca puede exceder las 8 horas diarias, ¿verdad? Esto es lógico, no necesita demasiada explicación, ¿verdad? Tenemos el siguiente tema, nos dice discriminación al derecho laboral entre hombres, mujeres, extranjeros por su preferencia sexual, por su religión, por la edad, entre otros. Prohibiciones al empleador. Se prohíbe a los empleados anunciar por cualquier medio sus ofertas de empleo, especificaciones como requisitos para llenar las plazas, el sexo, raza, etnia y estado civil de las personas, excepto que por la naturaleza del propio empleo esto requiera de una persona con determinadas características. En el caso el patrono deberá solicitar una autorización ante la inspección general del trabajo y la Oficina Nacional de las Mujeres. Bueno, esto es que nos dice que un empleador no puede venir y decir quiero una persona, por ejemplo, ¿qué le digo? Blanca o cosas así. Realmente no podemos discriminar a una persona y solicitar empleados juzgando su raza, tipo etnia, estado civil, ¿verdad? Dice que el inciso B del artículo 151 nos dice que hacer diferencia entre mujeres solteras y casadas con responsabilidades para los efectos del trabajo. El patrono tampoco puede hacer diferencias entre este tipo entre las mujeres que sean solteras o casadas, con responsabilidades familiares para el efecto del trabajo. No puede venir y estar discriminando a las mujeres por eso, ¿verdad? Es como decir que no la voy a contratar porque es mujer, yo no necesito un hombre, yo solo quiero tener hombres acá, o al contrario, no lo voy a contratar, que es hombre y yo quiero tener solo mujeres en la empresa, ¿verdad? No, eso es discriminación. El principio de igualdad, dice el artículo 14 bis, nos dice, se prohíbe la discriminación por motivo de raza, religión, credos políticos y situación económica. Este artículo también nos protege de la discriminación. Dice, el acceso que los trabajadores pueden tener a los establecimientos que se refiere al artículo no puede condicionarse al monto de su salario ni al importe de los cargos que se desempeñan. El artículo 89 dice fijación del importe de salario. Para fijar el importe de salario en cada clase de trabajo se deben tomar en cuenta la intensidad y calidad del mismo clima y condiciones de la vida, el trabajo igual, desempeño, impuestos y condiciones de eficiencia y antigüedad dentro de la misma empresa también iguales corresponderá al salario igual que se va a comprender. Esto significa que no por ejemplo, no por ser mujer o por ser hombre va a ganar más o menos y él está ganando el mismo trabajo que otro, ¿verdad? Esto es discriminación laboral. En este caso están discriminando el hecho de que una persona sea hombre o mujer. Nos dice, ¿qué soluciones se plantean para este tema? Esto podría empezarse desde la vía moral. Realmente una buena educación va a guiarnos por un buen camino, ¿verdad? Si nosotros nos educamos y tenemos una buena moral y concientizamos nuestra vida, podemos llegar a darnos cuenta que estamos equivocados en lo que hacemos, ¿verdad? Realmente discriminar es algo bastante cruel entre las personas. Esto no solo se da aquí en Guatemala, se da en muchos países del mundo, incluso mucho más fuertemente que acá. Se debería implementar una ley bastante rigurosa y bastante
bastante puntual para que los patronos no puedan llegar a tener la oportunidad de empezar a discriminar a la gente, ¿verdad? También se recomienda tener ambientes laborales agradables y óptimos. Estos obviamente se crean por medio de los empleados, ¿verdad? Con la contratación de empleados que no tengan tendencias discriminatorias. Esto se puede lograr a través de exámenes o pruebas psicológicas, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo se comporta la discriminación laboral en otros países? Yo he colocado acá, por ejemplo, Estados Unidos, que últimamente ha estado en boca de todos respecto a el muchacho que el policía asesinó. En Estados Unidos se han dado bastantes casos, o se dan bastante seguido casos de discriminación, ya sea laboral o por cualquier otro tipo, ya sea por muchas veces racismo, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchas empresas y trabajos en Estados Unidos que no contratan personas que no sean estadounidenses, blancos, ¿verdad? Por ejemplo, también la otra vez estaba viendo un video yo de una empresa un restaurante en el que la empleada, o mejor dicho, la empleadora, venía y maltrataba a sus empleados por ser hispanos, ¿verdad? Por no ser, perdón, en este caso eran sudamericanos sus empleados. Los estaba tratando mal por el hecho de ser sudamericanos, incluso les pagaba menos que a sus empleados estadounidenses, ¿verdad? De origen estadounidense. En Estados Unidos se da bastante racismo, por ende también se da la discriminación laboral dentro de los empleados, proveniente pues de racismo. Por ejemplo, hay muchas personas que se creen superiores a otros por el hecho de ser de color blanco, se creen superiores a personas de tez morena, ¿verdad? Esto es discriminación incluso laboral por el hecho de que siempre y cuando estén trabajando, esto es un caso laboral, ¿verdad? Este país también tiene regulado este tipo de discriminación. Cuando una persona se siente discriminada puede llegar a la Comisión para la Igualdad de Oportunidades de Empleo, EEOC, que son las siglas en inglés. Pues ahí van a iniciar un proceso en el cual se va a iniciar una investigación de qué está pasando en la empresa y se van a tomar medidas de ser cierto, ¿verdad? Eso sería todo. Gracias por su fina atención y espero que este video haya salido bien. Muchas gracias por todo.